y al Poder Judicial de la Federación, en los últimos años, en vez de aumentarle el presupuesto, le hemos disminuido el 15% y su carga laboral ha aumentado el 48%. ¿Cómo pretendemos extinguir fideicomisos que hemos, con la propaganda política, instalado en el imaginario colectivo una mentira monumental de que los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pareciera que tienen una bolsa enorme a un lado de su escritorio, con una toga encima, con 15,000 millones de pesos, en donde ellos pueden meter la mano, sacar fajos de billetes y gastarlos en lo que ellos quieran. Eso es una mentira monumental. Mis respetos para todas y todos mis colegas aquí en el Senado de la República, y vengo a emitir un voto particular. Y quiero deslindar cualquier interpretación de lo que yo diga aquí. Solamente me compete a mi conciencia y a mi responsabilidad, y no me envía nadie, ni tengo tampoco instrucción precisa para hacerlo, porque yo me manejo de manera consciente y responsable sobre lo que voy a decir. En primer lugar, quiero comentar a ustedes que yo vengo a defender por encima de todo la Constitución, la ley, la justicia, la verdad. Yo milito en Morena, y Morena también tiene que respetar la Constitución. Con estos fideicomisos que se pretenden extinguir, estamos violando la Constitución. Primero, en el artículo 39 constitucional, porque todo poder dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. El artículo 41 y 49 señala perfectamente que esta soberanía popular instituye la división de poderes y la autonomía de cada poder público que le sirve al pueblo de México. Pero también la Constitución mandata que estos poderes autónomos son un equilibrio democrático y que tienen que colaborar en beneficio del pueblo de México y no confrontarse por intereses políticos o partidistas. Porque la política no está por encima ni de la Constitución, ni de la verdad, ni de la ley. Ninguna estrategia política está supeditada a que nosotros violemos la Constitución, porque estamos violando el artículo 17 constitucional, que señala que los mexicanos tenemos derecho humano
al acceso a la justicia pronta y expedita. Y al Poder Judicial de la Federación, en los últimos años, en vez de aumentarle el presupuesto, le hemos disminuido el 15% y su carga laboral ha aumentado el 48%. ¿Cómo pretendemos extinguir fideicomisos que hemos, con la propaganda política, instalado en el imaginario colectivo una mentira monumental de que los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pareciera que tienen una bolsa enorme a un lado de su escritorio con una toga encima, con 15,000 millones de pesos, en donde ellos pueden meter la mano, sacar fajos de billetes y gastarlos en lo que ellos quieran. Eso es una mentira monumental. Eso es falso. Y yo le pido al pueblo de México que por favor difunda esta verdad. Porque la verdad, como dice el poeta, es dura, pero no tiene remedio. Esos 15,000 millones están en fideicomisos que resguardan derechos adquiridos de los trabajadores de 55,000 familias que, nos guste o no, trabajan al servicio de México. Esos fideicomisos administran dineros que son presupuestos ejercidos con anterioridad, auditados por la Auditoría Superior de la Federación sin observaciones. Y ahí están los recursos para la infraestructura, la inversión para más salas de justicia, para más tribunales, para más juzgados, que son para el servicio del pueblo de México. Yo coincido con el presidente López Obrador en que es necesario, sí, que hay que disminuir los privilegios, los excesos, las canonjías, las prebendas que sí tienen los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no los tienen, y también ahí hemos mentido, no los tienen por ocurrencia, los tienen porque firmamos con la ONU un tratado internacional de que los jueces y los ministros deben tener salarios muy por encima para garantizar su imparcialidad, porque ellos imparten justicia. Por eso nació allá en Milán en 1985 estos lineamientos de la ONU. Senador. ¿Que se puede disminuir? Claro que sí. ¿Que hay corrupción en el Poder Judicial? Por supuesto, pero no de todos. ¿Que hay jueces corruptos? Por supuesto, pero no todos. ¿Habrá ministros corruptos? Seguramente, pero no todos. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué al Poder Judicial lo vamos a estigmatizar como la nueva mafia del poder para defenestrarlo y colocarlo como una piñata electoral en donde pareciera que es el nuevo enemigo del pueblo de México? A mí me gustaría… Concluya, senador. Que esta violencia política contra el Poder Judicial de la Federación, toda esta fuerza, toda esta energía de Morena y de la propaganda de nuestros ideólogos del movimiento, se dirigiera mejor al crimen organizado. Esos sí son los enemigos de México, los traidores de México, y reciben abrazos y cortesías. Yo no estoy de acuerdo en que este dictamen
incumpla los 3 principios de Morena. ¿Cuáles son los 3 principios? No mentir, pues estamos mintiendo. Concluya, porque senador. estos fideicomisos pertenecen a la clase trabajadora, magistrados y jueces. No pertenecen a la mafia ni a los ministros. No podemos expropiar los recursos porque hay una ley de responsabilidades. La ley impide que estos recursos pasen al gobierno, a la tesorería de la Federación. Como bien dice el senador Germán Martínez, estos dineros se tienen que reintegrar precisamente a la tesorería del Poder Judicial. Y claro, se pueden extinguir fideicomisos, pero solo los de infraestructura para que se ejerzan ahí en el Poder Judicial. Concluya, estos dineros, senador, no pueden pasar del concluya, Poder senador, Judicial al gobierno mexicano. No puede, es inconstitucional. Lo dice la ley orgánica del propio Poder Judicial, lo dice la propia ley de responsabilidades y lo dice la propia ley crediticia. Los fideicomisos no son instrumentos manipulados por la Corte. concluya, senador. Concluyo diciendo y exhortando a mis colegas de Morena que hagamos una reflexión serena, que apoyemos sí una reforma judicial para extirpar la corrupción que hay en el Poder Judicial de la Federación y hagamos esa reforma junto con ese Poder Judicial, que extirpemos los vicios, el nepotismo, el influyentismo, el rezago. Concluya, senador. Pero no lo vamos a poder hacer si no hacemos una colaboración democrática entre poderes de la República. Debe haber respeto, entre poderes de la República debe haber colaboración y entre poderes de la República tenemos que unirnos a favor del pueblo de México y no en contra de un poder que le ha servido, nos guste o no, al pueblo mexicano. Muchas gracias.